Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe, a decirte que te amamos por habernos rescatado por el mar. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaré. Cuando suene la trompeta, que no aparezca el Señor y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué bello será estar al lado del que amé, porque me amó a mí. Cuando suene la trompeta, que en el cielo aparezca el Señor y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué bello será estar al lado del que amé, porque me amó a mí.
Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por poder ya estar con la ayuda y la gracia de Dios dispuesto para poder comenzar este estudio bíblico, ya esta continuación que gracias al Señor hemos podido estar realizando y permaneciendo durante estos meses. Así es que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo damos inicio a este estudio, esperando que la gracia y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes y también quien habla para poder llevar a cabo la realización de algo que es bien importante dentro de nuestra iglesia, el ministerio, que es el estudio de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a los hermanos que puedan estar conectados y quienes vayan conectándose en la medida que vamos avanzando en el estudio. Así es que vaya un cordial saludo a todos y vamos a comenzar orando para poner todo en las manos del Señor Jesucristo, ¿ya? Así que Dios le bendiga y vamos a orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, dando gracias por su bendición, por esta oportunidad de poder, Dios mío, haber comenzado en su nombre este estudio. Ahora esperamos, Dios mío, que el desarrollo de todo este trabajo, Dios mío, sea bajo la unción y bajo la gracia de su Espíritu Santo. Padre mío, vamos a continuar con una serie de estudios que hemos tenido de esta epístola de Judas. Dios amado, ayúdenos para poder seguir avanzando y no tan solamente en el conocimiento de su palabra, que es algo ya maravilloso, es algo importante para cada hombre y cada mujer que ha podido, Dios mío, degustar de esta bendición gloriosa de parte suya, sino que ayúdenos para que también podamos ser moldeados a través de su palabra, a través de su buen consejo. Padre mío, que se abra nuestro corazón para poder ser ministrado por su Espíritu Santo a través de su palabra. Dios mío, en sus manos estoy, concédame de su gracia, de su sabiduría, y así a todos quienes estén conectados, quienes el día de mañana van, Dios mío, a ver este estudio. Padre Santo, muchas gracias, y todo lo dejamos en sus manos, para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, estimados hermanos y hermanas en el Señor. Bueno, como usted ya es de conocimiento, hemos estado estudiando la epístola de Judas y ya vamos entrando con este estudio en penúltimo estudio de este año, ya, es decir que si el Señor así lo dispone, vamos la próxima semana, el próximo martes, ya a estar finalizando con la epístola de Judas y finalizando este año de estos estudios, y si Dios lo permite, para el próximo año ya estar retomando nuevamente este lindo y hermoso trabajo. Así es que Dios les bendiga. Vamos a ir de inmediato a poder leer la palabra del Señor. Bueno, si usted tiene ahí en sus manos o cerca suyo una Biblia, pueda estar siguiendo la lectura, si así usted lo desea, o de lo contrario pueda estar atento a la lectura que vamos a estar dando. Ya ahí va a estar apareciendo en pantalla lo que es la palabra del Señor para
el día de hoy. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a hacerlo de la misma forma que la semana anterior, ya a leer estos hermosos versículos que nos sirven como introducción para adentrarnos posteriormente al versículo 11, ¿ya? Entonces vamos a estar leyendo en Judas, vamos a leer el versículo 17, 18 y posteriormente estaremos leyendo el versículo 11, que es el cual estamos en desarrollo, ¿ya? Así es que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Ya vamos a ir avanzando con la ayuda del Señor y de inmediato vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo, ya que dice de la siguiente manera, versículos 17 y 18: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y ahora nos vamos al versículo 11, que dice de la siguiente manera: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahí hemos dado lectura a la palabra del Señor Jesucristo en esta hora. Dios bendiga a nuestra hermana Sonia Serrano, ya también a nuestro hermano Juan Carlos Campos, ya que nos saluda en esta hora. Amén, mi hermano, que también Dios le bendiga y tenga muy buena tarde. Y también Dios bendiga a nuestro hermano Cristian Ovalle, ya es lo que alcanzo a ver conectado en esta hora. También a nuestra hermana Claudia Ludueña. Amén. Bueno, qué importante, estimado hermano, cuando nosotros podemos, con la ayuda y la gracia del Señor, escudriñar y poder adentrarnos en lo que es en el conocimiento de la palabra del Señor. Y miren lo que hemos leído brevemente a manera de introducción a este interesante tema, hermano, que hemos planteado a través de lo que es el estudio. Y aquí nosotros, hermano, en el versículo 17 hemos estado explicando que aquí, hermano, hay unas importantes palabras de Judas, en la cual nos dice que nosotros debemos, hermano, tener memoria, ¿ya? Tener memoria, y dice, ¿pero de qué cosa? De las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando de apóstoles genuinos, verdaderos, auténticos, bíblicos, en el cual nosotros, hermanos, debemos de estar atentos, y como aquí lo dice, tener memoria de las palabras. Ahora, ¿por qué es importante, estimado hermano, tener memoria de las palabras que fueron dichas? Porque en el versículo 18 lo explica de una forma muy clara y dice que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahora me quiero detener en lo que aquí dice, que en el postrer tiempo habrá burladores. Y a través de este pasaje, hermano, de este versículo,
y de lo que aquí dice, de burladores, hemos estado, hermano, explicando, ¿ya? Pero que en su naturaleza, en su raíz o en su etimología, como se puede decir, de este vocablo, de este término, burladores, lo dijimos la semana anterior y lo voy a recalcar. Quizá esta palabra, hermano, burlador, creo que lo mencioné de esta manera, que muchas veces nosotros creemos que el burlador es aquella persona que durante usted su caminar, su trayecto en el Evangelio, se pudo mofar, reír de alguna forma de usted, por el hecho de, no sé, de asistir a una iglesia, de decir yo soy cristiano, evangélico, voy a la iglesia, me congrego, quizá ya no voy a fiesta, o quizá no hago lo que antes hacía, y quizás por esas mismas cambios que vieron en su vida, muchos comenzaron a reírse, a mofarse, y todo aquello, o lo que comúnmente nosotros llamamos el burlarse. Pero estuvimos, hermanos, indagando a través de lo que es la palabra, y sobre todo de este término burlador, que muchas veces nosotros podemos pasar por alto, que en la etimología de esta palabra burladores del versículo 18, se está refiriendo a maestros falsos, ¿ya? A eso se está refiriendo la palabra del Señor, a maestros falsos, ¿ya? Y quizás podemos ver también en el versículo 3 cuando se nos exhorta, hermano, a que nosotros tenemos que contender ardientemente, digo, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, ¿ya? Bendito el nombre del Señor. A eso se nos exhorta, hermano, a que debemos nosotros contender. Esto no significa andar peleando a golpe, hermano, con las personas, sino que debemos defender, ya, básicamente, lo que es nuestra fe, lo que fue implantado a través de Jesucristo en nuestros corazones, ya. Y vamos avanzando, hermano. Voy a hacerlo en forma rápida para poder adentrarme en el versículo 11 lo más pronto posible, pero vemos nosotros más adelante, hermano, que habla que hay hombres en el versículo 4, ya, personas, ya, que han entrado en forma encubierta, y dice que los que antes han sido destinados para esta condenación, y habla de hombre impío, que convierten el libertinaje a la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros, hermano, lo vemos dentro del contexto del versículo 17, 18, nos damos cuenta que aquí la palabra, hermano, nos está hablando de aquellos maestros falsos, es decir, estamos hablando de dirigentes, de personas, hermano, con autoridad eclesiástica, y hablemos abiertamente, y creo que no cometemos ningún error, ni un pecado cometemos al mencionar que hablamos, hermano, también de obreros, de hombres de Dios, mujeres, hermano, que un día conocieron, y son personas que enseñan, etcétera, etcétera, pero que dice que han entrado en forma encubierta y que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero ¿a qué tipo, hermano, de personas, de hombres, son los que han entrado en forma encubierta? ¿Ya? Porque entendamos, hermano, que nadie puede convertir la gracia de nuestro Dios en un libertinaje o en un desenfreno, ¿ya? Sin primeramente no haber conocido, hermano, lo que es la gracia de Dios, ¿ya? Y dice, y niegan. Entonces estamos hablando, hermano, básicamente de personas que niegan lo que es la deidad de Dios, ¿ya? Y a nuestro Señor Jesucristo, dice Judas, ¿ya?
Y mire, y en el versículo 11, y la gran pregunta, hermano, que hemos planteado hace unas clases atrás, es quiénes son estas personas que han entrado encubiertamente, de los cuales también se menciona y se dan muchas, hermanos, características de estas personas, ¿ya? Y claramente, hermano, de acuerdo al versículo 18, son burladores, pero estas personas son falsos maestros. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros estamos viendo y estudiando esto, hermano, dentro de ese contexto, porque estamos hablando de falsos enseñadores, dirigentes de la iglesia, que se han entrado también, como dijo Pedro, en forma, hermano, hablemoslo, digámoslo de esta forma también como asolapada, que se han introducido en el cuerpo de creyentes. Bendito el nombre del Señor. Y mire que en el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Ya? Entonces vimos la clase anterior lo que aquí dice: porque han seguido el camino de Caín. Y eso estuvimos viendo la clase anterior. ¿Qué es lo que es, hermano, el camino de Caín? Pero ahora, con la ayuda de la gracia de Dios, vamos a ver que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y mira, hermano, aquí Dios, a través de su Santo Espíritu, a través de Judas y en el registro que tenemos en la Sagrada Escritura, al hablar de estos burladores, de estos falsos maestros, aquí, hermano, se mencionan a tres personas bíblicas llamado Caín, Balaam y Coré. Y ellos, hermanos, son puestos para que nosotros, hermanos, podamos entender, comprender bíblicamente de ciertas cosas que, así como estos hombres, por ejemplo, cuando dicen en el primer punto de el camino de Caín, para que nosotros, hermanos, como iglesia aprendamos, hermanos, a identificar a estos burladores, porque tanto Caín como Balaam y Coré son puestos como un modelo de falsos maestros. Y ya nosotros, hermanos, identificamos este punto del camino de Caín. Pero ahora, hermanos, vamos a entrar en otra característica que son inequívocas, ¿ya? Y dice, y lo terrible de esto, hermano, que al comienzo del versículo 11 dice: ay de ellos. Y entendemos, por un ay, hermano, entendemos un juicio. Hay un juicio de Dios sobre estas personas, y no solamente, hermanos, sobre ellas, sino que también a todos aquellos que le siguen, ¿ya? Entonces ellos son puestos, hermanos, aquí en la Biblia como ejemplo de falsos maestros, y se menciona, hermanos, características. Y vamos a ver ahora este punto, hermano, de Balaam, ¿ya? De Balaam, en donde dice que se lanzaron por lucro, ¿ya? Y aquí, hermano, entonces nosotros tenemos algo importante que, si pudiéramos así resumirlo, que aquí se habla, hermano, en este versículo del error de Balaam, porque dice se lanzaron por lucro. ¿Quiénes? Y si se da cuenta, cuando dice se lanzaron, no dice se lanzó, no está en singular, sino que está en plural. ¿Quiénes se lanzaron? Hablando justamente de estos burladores, ya de estos falsos maestros, y dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Entonces lo que este versículo nos habla básicamente es justamente del error de
Balaam. ¿Y cuál fue el error, hermano? Básicamente de Balaam fue el lucro. ¿Ya? Bendito el nombre del Señor. Entonces, el error, ya, y lo vuelvo a reiterar, el error de Balaam fue el lucro. ¿Ya? Entonces, vamos nosotros a ahondar a qué se refiere este punto tan interesante, para que así vamos, hermanos, identificando a estas personas que cuando nosotros hablamos de los del camino de Caín, estuvimos viendo, hermanos, de los que pervierten la adoración por su corazón impío, ¿cierto? Ahora bien, estuvimos viendo también con respecto al camino de Caín, tres puntos importantes por la palabra, ya que primeramente pervierte la adoración por su corazón impío. Estuvimos viendo ciertos pasajes bíblicos. También estuvimos viendo que nos habla también de una falsa fe. Y también, hermanos, estuvimos viendo otra característica pecaminosa de Caín, que era su falta de amor y su mala obra. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando nosotros entramos a indagar con respecto a Balaam, mire, nos vamos a dar cuenta de cosas importantísimas, en donde usted también podrá sacar, hermano, sus propias conclusiones. ¿Ya? Ahora bien, dijimos, hermano, de acuerdo a una gráfica bien básica, pero resumida, de Balaam, hermano, que él cometió un error. Por eso he puesto ahí el error de Balaam. ¿Y cuál fue ese error? Y quiero que esto usted lo mantenga en su mente. El error de Balaam fue el lucro. ¿Ya? Ahora bien, el error, hermano, de Balaam, así en términos generales, podemos hablar de los que pervierten la doctrina por su corazón codicioso. ¿Ya? Y entonces aquí vamos a entrar a ver en los tiempos actuales de los burladores, de características, hermanos, inequívocas que nos enseña la palabra del Señor, para que nosotros podamos, estimado hermano, identificarlo. Y una de las otras características que, de acuerdo al error de Balaam, generaliza, hermano, y lo reitero aquí, que por el corazón codicioso, por la codicia que hay en el corazón, pervierte la doctrina. ¿Ya? Entonces, hermano, mire, así como una pincelada un poco de historia, nosotros encontramos que por allá en el siglo XVI, hermano, que lideró Martín Lutero, una gran, llamémosle, una explosión de una reforma, hermano, ¿ya? En el cual en aquel tiempo hubieron ciertas cosas que condujeron a que ocurriera dicha, llamémosla así en términos generales, explosión, que en el fondo de aquello fueron abusos eclesiásticos, ¿ya? Y que aquellos abusos estaban relacionados con el dinero, con los bienes materiales, ¿ya? Entonces, personas de aquel tiempo como el Papa, los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, etcétera, llegaron, hermano, a tener un corazón lleno de materialismo. Y la historia, hermano, nos cuenta que la mayoría de estos hombres que ocuparon estos cargos lamentablemente no tenían su misión principal de servir a la iglesia,
sino que la iglesia les sirviera para ello como un medio para poder acumular riquezas personales, ¿ya? Y algunas de las prácticas que podemos decir que fueron, hermano, por Martín Lutero repudiada, ¿ya? Y repudiada también, digámoslo, por la historia, son varias, hermano, en sí, pero generalmente, hermano, podemos hablar también de lo que fue en aquel tiempo la simonía, en donde hablemos de la práctica de la venta y compra de cargos eclesiásticos, ¿ya? Cuando un puesto quedaba vacante, en aquel tiempo la autoridad eclesiástica le podía, hermano, poner un precio, y esto era entregado al mejor postor. También otra característica, hermano, de aquel tiempo, encontramos el nepotismo, ya que en la práctica, hermano, llamémosla de nombrar familiares para ciertos cargos eclesiásticos, que en muchos casos, hermano, eran hereditarios. Se cuenta, hermano, en aquel tiempo, según la historia, de un papa que nombró a un sobrino de 14 años de edad para un puesto de cardenal. También, hermano, otro elemento que gatilló todo aquello en aquel tiempo, también se habla del pluralismo, ¿ya? Que hace referencia a ocupar más allá de un puesto eclesiástico, de una forma simultánea. Pero la más conocida, así decirlo en términos generales, hermano, son la indulgencia. Ahora quizás usted me dirá, quizás por qué a lo mejor el pastor está hablando de esto. Es que es necesario ver esto a manera de introducción para que nos demos cuenta, hermano, hacia dónde vamos a ir avanzando, porque miren este punto de la indulgencia, que cuando generalmente se habla, hermano, de la reforma de Martín Lutero, automáticamente se va al tema de la indulgencia, pero hubieron muchas más, como las que le acabo de mencionar, que son algunas. Pero cuando hablamos de la indulgencia, hermano, esta otra práctica que indignó de una forma tremenda a Martín Lutero y a mucha gente de ese tiempo, no fue solamente Martín Lutero, hermano, en donde consistía en vender el perdón de los pecados, hermano, donde la iglesia afirmaba, hermano, que, por así decirlo, que ellos eran los administradores del banco de méritos, un banco, hermano, que guardaba todas las buenas obras que le habían sido sobrados a todos los santos de la historia de la iglesia. Imagínense, ya que a los santos de la iglesia le habían sobrado obra, méritos, y la iglesia, hermano, en aquel tiempo se tomó de esto para formar, por así decirlo, un banco que guardaba todos los buenos méritos. Ya, por ejemplo, que el apóstol Pablo hizo tanta buena obra que le sirvieron para salvarse él, y le sobraron muchos méritos más. Entonces esos méritos ahora eran administrados por la iglesia profesante de aquel tiempo, y podían, hermano, ser dispuesta a todo aquel que la iglesia, en este caso encabezaba el Papa, a quien quería él se las daba, pero la otorgaban, pero no de una forma gratuita, sino que aquello lo vendían a través de lo que son las indulgencias, ¿ya? Entonces, siendo, hermano, que la mayoría, toda la gente pecaban, entonces muchos de ellos no tenían la esperanza, por así decirlo, de entrar al cielo. Por lo tanto, el salvoconducto, por así decirlo, podría ser el adquirir alguna de estas indulgencias, de estos méritos que aquellos hombres santos, entre comillas, habían dejado, y que servían no solo para ellos mismos, sino que también para comprar el cielo a favor de familiares que habían muerto y podían estar
sufriendo en el purgatorio. Entonces, hermano, esto es lo que hacía en forma rápida, una pincelada, estaba ocurriendo en aquellos tiempos, ¿me entiende? Y si usted se da cuenta que aquí, de acuerdo a lo que hemos visto, está el factor, hermano, dinero, la codicia en el corazón del hombre. Entonces, mire, cuando los cristianos, hermano, del siglo, llamémosle postmoderno, escuchamos lo que la historia, hermano, nos cuenta de todos estos, porque básicamente el nepotismo, la indulgencia, todo aquello, hermano, son abusos eclesiásticos, ¿ya? Y quizá, hermano, nos sorprendemos al ver el espíritu egoísta, materialista, que caracterizó a aquellas personas que la otorgaban, que supuestamente eran lo único que lo hacían, y siendo que debían ser personas humildes que estaban dirigiendo en aquel tiempo, ya, por lo tanto, buscaban su propio bien, pero no el de los demás. Entonces, esto, hermano, mire, ha pasado en muchas épocas de la historia de la iglesia, y lamentablemente hoy en día esto es el común denominador de las iglesias, que podemos decir que nos llamamos iglesias evangélicas, iglesias cristianas. Y a través de lo que hemos leído al comienzo, que se lanzaron por lucro, en lo que respecta a Balaam, que se lanzaron, hermanos, por lucro, en el error de Balaam, como bien lo dice textualmente la palabra. Aquí nosotros, hermanos, nos vamos a dar cuenta, como lo dije en un comienzo, de otra característica bíblica, en donde Judas nos muestra de un modelo de falsos maestros, y lo ejemplifica o lo ilustra de tal manera que toma a personajes bíblicos del Antiguo Testamento para mostrarnos el error en que ellos cayeron, ¿ya? Porque, le reitero, cuando la Biblia habla de los burladores, está hablando de falsos maestros, que en el día de hoy nos compete, y lo que vamos, hermano, a analizar es justamente en el error de Balaam, y que el error fue el lucro. Entonces, mire, con Judas vamos a ver nosotros en qué consiste, hermano, el error de Balaam. Como le reitero, un modelo de un falso maestro, podríamos llamar también de un falso pastor, de un falso predicador, ¿ya? El cual van a recibir, hermano, la justa retribución de parte de Dios. Entonces, y si Dios, hermano, a través de Judas nos muestra estas grandes verdades, es para que nosotros no sigamos, escúchelo bien, por favor, es para que nosotros no sigamos a esos maestros del error, porque lo que nos enseña de Caín, de Balaam y de Coré es justamente, hermano, que nosotros no sigamos a aquellos falsos maestros del error. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, mire, en lo que nosotros hemos leído, y así de una forma bien rápida lo hemos resumido, que nos dice bien claramente que se lanzaron, nos dicen se lanzó, se lanzaron en plural, que está hablando claramente, está hablando de los burladores del versículo 18, que de acuerdo a la etimología de la palabra burlador, está hablando de un maestro falso. Ahora bien, dice se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Reitero, se habla del error de Balaam. ¿Y cuál fue el error? El lucro. Ahora bien, esta palabra lucro, en su etimología, mis
sos, ahí está. Habla, estimado hermano, de paga por servicios. Así se traduce esta palabra lucro. Ya estoy leyendo, hermano, Strong en español, en donde me muestra la etimología de esta palabra, que habla claramente de paga por servicios. ¿Ya? Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que se han estado añadiendo en esta hora a la transmisión en directo del estudio bíblico. Ya el estudio bíblico denominado la Biblia dice, de nuestro ministerio. Sean todos bienvenidos en esta hora de la tarde. Entonces, el lucro, reitero, de acuerdo a su etimología, estamos hablando de paga por servicios. Es una paga por servicio. Entonces podríamos nosotros, hermanos, entender básicamente que cuando nos dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam, estamos hablando básicamente la paga por servicio. Es decir, hermanos, que aquí hubo algo, que es lo que vamos a analizar ahora a través de la palabra, hermano, de esto interesante, ya, de esto importante, para que vamos nosotros, hermano, entendiendo. Y mire, los falsos maestros a los cuales denuncia Judas, no solo, hermanos, se caracterizan por pervertir la verdadera adoración, como fue el caso de Caín, por su falta de amor, por su desinterés en la salvación de las personas, su egoísmo e iniquidad, sino que otros falsos maestros se visten con diferentes ropas, ¿ya? Y la segunda clase, hermanos, de falsos profetas, maestros, dirigentes, etcétera, que nos habla Judas, en el que le estaba mencionando, se viste llamémoslo, con un ropaje de espiritualidad, y hasta tienen, hermano, podemos decir, ciertas capacidades sobrenaturales. Quizá en un tiempo, hermano, pudieron escuchar la voz de Dios y hasta podían bendecir a los demás, pero eran tenidos por profetas del Dios vivo, pero a causa, y mire, hermano, esto es interesante, pero a causa de la avaricia de sus corazones, decidieron usar esas facultades, esos dones, lo que Dios le había entregado, para sacar el máximo provecho personal y recibir a cambio de ministrar esos dones grandes ganancias económicas. De eso estamos hablando, hermano. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, mire, con el fin de poder detectar a estos falsos maestros que han hecho y hacen bastante daño a la iglesia, veamos quién era este hombre, quién era Balaam. Es lo que tiene que ver, hermano, con su actividad lucrativa, porque lo reitero, el error de Balaam fue el lucro, ¿ya? Y como veíamos en el original, estamos hablando, hermano, etimológicamente de esta palabra lucro, de pagos por... estamos hablando de pagos por servicios, ¿ya? Es básicamente, hermano, como aquí vamos a ver, que cuando muchas veces un hombre o una mujer puede tener dones de parte de Dios, y al momento, hermano, de administrarlo con el tiempo, ministran, pero a cambio de, ya estamos hablando de ganancias, y muchas veces económicas, materiales. Entonces la historia de este hombre llamado Balaam, que él pertenecía, hermano, a las tribus de Moab, era un hombre que era tenido como un adivino,
y al parecer Dios le había otorgado ciertas gracias proféticas, tenía cierta comunicación directa con él, de acuerdo a Números capítulo 22 al 25, ahí sale, hermano, lo que estamos mencionando. Y mire, cuando Israel salía, cuando Israel, hermano, salía victorioso de Egipto, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, y luego que Dios, hermano, destruyera al poderoso ejército de Faraón, las naciones y los pueblos que estaban ubicados en la ruta escogida por Dios para que el pueblo llegara a lo que era la tierra prometida, estaban, hermano, atemorizados ante el paso de Israel, porque Dios estaba con ellos y por tanto no había ejército que pudiera hacer frente a Israel, porque Dios, hermano, era con este pueblo, Dios estaba con ellos. Entonces, en esta angustia se encontraba, hermano, el pueblo de Moab, quien estaba al frente y lo encabezaba era Balac. Entonces estaban, hermano, tratando de evitar la destrucción, ya que con seguridad, hermano, era algo inminente, era algo próximo, algo que iba a suceder, porque Dios, le reitero, estaba con el pueblo de Israel, ya. Bendito el nombre del Señor. Entonces los príncipes, los sabios que acompañaban a Balac le aconsejaron que no hiciera guerra contra Israel, porque de seguro serían destruidos, sino que más bien, hermano, acudiera algún poderoso, algún adivino, algún hechicero, para que de alguna manera pudiese maldecir al pueblo de Israel. Y en esta búsqueda encontraron a un adivino o profeta llamado Balaam, que tenía la fama de poder bendecir o maldecir de una manera efectiva, ¿ya? Entonces, no sabemos, hermano, cómo Balaam conoció del Dios verdadero, del Dios de Israel, pero según lo que enseña la Biblia, en algunas ocasiones Dios le habló a él directamente, y este hombre tenía un cierto temor hacia Jehová, el Dios de Israel. Así como Abraham, en medio de una nación idólatra, pagana, pudo escuchar la voz de Jehová Dios, que lo llamó para servirle. Este Balaam también, hermano, había recibido alguna revelación de parte de Dios en medio de un pueblo pagano, y la fama, hermano, de Balaam como profeta se había extendido por las tierras, y hasta los reyes querían hacer usos de sus servicios, ¿ya? Entonces, hermano, Balac, ¿ya?, del pueblo de Moab, envió a emisarios justamente a Balaam, para que le pidieran, ya, justamente estos emisarios a Balaam, que fuera a maldecir a la nación de Israel, porque ellos sabían, hermano, que el enfrentamiento con el pueblo de Israel para ellos iba a ser una derrota. Y luego, hermano, de consultar con Dios, decidió Balaam, hermano, no ir, porque el Señor le había dicho que Israel era una nación bendecida por él, y nadie podría maldecirla. Ningún hechicero, agorero, nadie, hermano, podía hacerle daño, de acuerdo a Números capítulo 23, verso 23. Y luego, hermano, de esta negativa de Balaam,
el gobernante de Moab, Balac, decide, hermano, por una forma de decirlo, seducir al profeta con algo que tiene el poder de corromper los más piadosos corazones, hermano. Y que estamos hablando del dinero, la riqueza y el honor humano. Así que, hermano, según la historia bíblica, Balac envía príncipes, ¿ya? Entonces, para enviar a aquellos príncipes para ofrecer dádivas económicas, y no solamente lo económico, sino que honra, quizá, hermano, cargos, reconocimientos, ¿ya? Y en vista de todo este, hermano, paquete, llamémosle atractivo, del ofrecimiento, Balaam, sabiendo cuál era hermano, mire que esto es interesante, sabiendo cuál era la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios era que no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es, según Números 22:12. ¿Ya? Entonces esa era la orden que tenía Balaam, y por lo tanto, hermano, mire, decide tratar de persuadir a Dios, tal vez pensando que Dios se deja, hermano, deslumbrar por el atractivo, por el poder, por el dinero de los hombres. Y en vista de que el corazón de este profeta, hermano, fue movido por el ofrecimiento, terreno de los príncipes enviado por Balac. Entonces el Señor, hermano, mire, decide dejarlo ir, pero obviamente no con el consentimiento de Dios, sino que para llevarlo, hermano, a su propia destrucción. Porque mire, hermano, todo aquel que conociendo la voluntad de Dios, la voluntad revelada de Dios, persiste en querer hacer lo contrario a ella, entonces el hombre, hermano, está cavando el pozo de su propia miseria, de su propia ruina espiritual. Entonces Balaam tenía, hermano, estas ciertas facultades, llamémosle proféticas. Entonces, que Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, quiso concederle. Y estos dones de lo que Dios le había dado a Balaam debían ser usados para servicio al propósito de Dios. Dios no se los dio, hermano, con el fin de que él alcanzara un cierto estatus económico, social, político, pero él prefirió, dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15, que él prefirió, mire, el premio de la maldad. Bendito el nombre del Señor. Y este premio de la maldad del cual habla Pedro hace, hermano, referencia, al uso que los profetas o los maestros espirituales le dan a sus capacidades dadas por Dios para sacar un provecho personal, ¿ya? El premio de la maldad. Ayúdanos el Señor, ¿ya? Y mire, y de Balaam no se nos dice, hermano, que estuviera a lo mejor pasando grandes necesidades económicas cuando Balac le envió a los emisarios para que pudieran seducirlo con sus dádivas, con honores. Sabemos que no nos menciona la Biblia nada de eso, ¿ya? Entonces, hermano, él debía aprender a confiar en el Señor, de Dios, del Dios de Israel, y depender de Él para su sustento. Pero su corazón, ya, esa avaricia de su corazón, lo llevó, hermano, a contemplar
con agrado la posibilidad de sacar provecho económico, es decir, de lucrar, ¿ya? Sacar un provecho económico, personal, social, de sus facultades espirituales, de lo que Dios le había entregado. Bendito el nombre del Señor, hermano. Esto es interesante, esto es profundo, hermano, ¿ya? Y esto, hermano, es un gran pecado que Dios, hermano, ha castigado, castiga y seguirá castigando, ¿ya? Porque, hermano, mire, la palabra de Dios es clara. Ahí en Mateo, capítulo 10, versículo 8, dice bien claramente, y esto lo dijo Jesús: de gracia recibiste, dad de gracia. Bendito el nombre del Señor. Pero no solo, hermano, en tiempo de Israel en el desierto, habían profetas y maestros que desviaban, que se desviaban del camino recto para tergiversar o torcer la doctrina y convertir, hermano, lo de Dios en una fuente de lucro personal, ¿ya? Mucho tiempo después, hermano, dentro del pueblo de Dios se levantaron falsos profetas, maestros, a los cuales también nos dice Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11 de la siguiente manera. Dice, sus atalayas son ciegos, todo ello ignorante, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar soñolientos, aman el dormir. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Luego, hermano, en el tiempo de Miquea, según lo relata Miquea capítulo 3, versículo 11, dice, ahí nos menciona, hermano, que los falsos profetas abundaban entre el pueblo de Dios. Y claramente ya no predicaban lo que Dios quería decir al pueblo, que casi siempre, hermano, Dios estaba reprendiendo al pueblo por su desobediencia a su palabra, a su ley, sino que hablaban al pueblo lo que ellos, hermano, querían escuchar, ¿ya? Y por eso que en Miquea 3:11 dice, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre vosotros. Eso dice Miqueas capítulo 3, versículo 11. Pero en estos tiempos, hermanos, de la iglesia del Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia, claramente, hermano, no cesaría el actuar de estos burladores, de estos falsos maestros, falsos dirigentes de estos tiempos, ya quienes, hermano, habiendo recibido facultades de parte de Dios, dones de gracia, usarían estas facultades, hermano, otorgadas por Dios, no para servir con humildad, sino como un medio para obtener lucro, de manera, hermano, que puedan darse una vida de lujo, de privilegio, de comodidades y de honor frente al mundo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, hermano, mire, al despedirse de los ancianos o pastores de la iglesia de Efeso, le advierte que deben tener mucho cuidado por ellos mismos y por el rebaño, porque de entre los pastores se levantarían algunos
que no tendrían, hermano, ningún interés en la salvación de las almas, sino que lo usarían como un medio para poder alcanzar sus intereses egoístas. No tendrían piedad de la oveja, sino que se comerían, hermano, sus carnes, las destruirían, todo. ¿Para qué? Para poder satisfacer sus propios deseos. ¿Ya? Y estos falsos maestros, hermano, cambiarían la doctrina bíblica por una mentira. ¿Ya? La cambiarían por una mentira. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y la palabra de Dios, hermano, es clara al poder a nosotros señalarnos, hermano, estas grandes verdades. A ver, vamos a esperar un poquito, hermano, que se restablezca la señal. ¿Ya? Vamos a ver que se restablezca. Tenemos problemas de señal, me parece. Bendito el nombre del Señor. Que se haya podido restablecer un poco la señal, hermano. De cuando comencé que estuve con unos pocos problemas, pero vamos en el nombre del Señor a seguir, continuar con lo que estamos, hermano. Un tema bien interesante, hermano. Entonces, mire, en Hechos 20, en el versículo 28 al 30, ahí dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya, pero no solo esto, hermano, ocurrió en tiempo apostólico. Ya, no tan solamente en ese tiempo surgieron los falsos maestros, los falsos profetas. Así como Balaam, estuvieron dispuestos, hermano, a usar la fe como un medio de lucro. ¿Ya? Incluso el apóstol Pedro, en un pasaje que en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, es como un pasaje, hermano, paralelo a lo que nosotros estamos viendo en Judas, lo que estamos estudiando en esta hora, de los que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Ya? Porque en Pedro advierte que vendrían tiempos en los cuales se levantarían falsos profetas, falsos pastores, que no tendrían misericordia de la gente, sino que, hermano, que como Balaam estarían dispuestos a cambiar la pureza de la doctrina del Evangelio, la doctrina bíblica, ya, con el fin de poder hablar palabras lisonjeras, agradables,